La verdad es que me hacía bastante ilusión hablar de lo que me han pedido que hable y porque lo que nació de una manera natural, espontánea y como muy viva, sin embargo, luego con el tiempo, cuando uno lo puede ir racionalizando y verbalizando, conceptualizando, pues adquiere como una gran riqueza y mucho interés. Lo que voy a exponer no es fácil, pero bueno, ya me han dicho que en este congreso han pasado un filtro de inquietud y nivel intelectual importante y por eso yo creo que nos vamos a entender, a pesar de las diferencias de edades y de conocimientos. Pensaba, lo que quiero decir es, llevaría mucho tiempo, pero voy a intentar decirlo en poco. Y me gustaría decir que voy a decir lo que voy a decir y luego ya lo expongo, lo desarrollo un poco. Lo que quiero decir en síntesis es que toda la revolución es la vuelta al origen. La revolución no son revueltas callejeras, no es un mero inconformismo por el hecho de ser inconformista, sino que es el esfuerzo del hombre por volver al origen. En el sentido que decía Gaudí, original, es que tiene que ver con el origen. No es tanto novedad como raíz, podríamos decir. Y entonces, en este sentido, el gran revolucionario de la historia es Cristo. Cristo es el que hace la verdadera revolución, porque es el único capaz de volver al origen de los primeros días de la creación, cuando Dios crea al hombre y a la mujer. Y esta revolución, estoy haciendo como un resumen de todo, ¿no? Y esta revolución es tan grande que comienza, es tan grande que realmente lo que Cristo quiere, lo que Cristo hace es, en el sentido más profundo, es abolir toda religión. El cristianismo no es una religión, es más, cuando hacemos del cristianismo una religión hemos matado al cristianismo. Porque una religión son las acciones humanas que tratan de establecer un puente entre un mundo y un Dios que están separados. Entonces, mediante actos piadosos o religiosos, mediante un culto, el hombre crea, como crea un culto, crea unas acciones religiosas, una piedad o unos actos piadosos, por los cuales él entra en contacto con un Dios que está separado del mismo. Y esa es la esencia de la religión. En el momento en el que Cristo es Dios y hombre y une mundo y Dios, ya no hace falta una religión, porque todo es religioso. Y, sin embargo, cuando hacemos del cristianismo una religión, existen dos enfermedades, que luego las veremos, ¿no? Todo esto tiene una serie de consecuencias, o expresiones o manifestaciones, que también nos detendremos para verlas, ¿no? para entretenernos con ellas. ¿Ok? Más o menos este es el índice de lo que quiero exponer. Y para empezar, diríamos que al comienzo, todo comienza con un Dios que no sabemos por qué quiere una realidad material. Cuando digamos, hablaremos de creación, carne, materia. Dios, el Espíritu puro, decide
y comienza en un momento determinado, crea el tiempo y en el tiempo una realidad material, la creación. Dios creó y sabemos que luego el hombre rompe, ¿no?, por su gestión de los espíritus que se han rebelado contra él, produce una ruptura y las cosas ya no son como Dios quería en un inicio. Para vencer o superar las consecuencias de esa ruptura y la misma ruptura, la ruptura misma, Dios se encarna, se hace hombre, viene Cristo, que viene a devolver al origen todo el estado de la creación, el estado de todas sus criaturas. En la 1, en la 3, tendemos a asociar la palabra revolución con cambio necesario o violencia. ¿Os tapa la pizarra? ¿Tapa? Sí. Pues la podemos poner... Ayúdame, la quitamos. Ponla... Tendemos a asociar la palabra revolución con cambio necesario o violencia, pero etimológicamente proviene del latín evolutio, redescubrir algo, regresar a algo que ya existía. Curioso pensar que no tiene nada que ver con hacer algo nuevo, sino con algo original en la acepción de Gaudí. Lo original es volver al origen. Entonces, para ver cómo es en el origen la intención de Dios, en la relación mundo-Dios, Dios-mundo, podemos entender que todo lo que Dios crea es un don, puro don, ¿no? Y es un don que está hecho para la última de sus criaturas, ¿no?, el hombre y la mujer, Adán y Eva. Y es el hombre y la mujer el que recibe, con conciencia recibe ese don y lo devuelve a Dios, bendiciendo a Dios. Este movimiento de don, aceptación, amén, ¿no? Amén, sí, lo recibo. Ese don aceptado y devuelto a Dios es la dinámica propia de lo que de la relación de Dios y el mundo, ¿no? Un don que es recibido, aceptado y devuelto a Dios, bendiciéndole a Dios. Este movimiento permite que entendamos hay tres palabras, ¿no?, que lo recogen. Cuando todo esto que es don de Dios, toda la realidad creada que es don de Dios, es sacramental, quiere decir, Dios se esconde o hay una cierta presencia de Dios en toda la realidad creada. Dice un padre de la Iglesia que los objetos de la creación son como un vestuario de la presencia de Dios, ¿no? Un vestuario de la presencia de Dios. Dios, de algún modo, se muestra, se revela en un árbol, se revela en el sol, se revela en la luna, se revela en el mar, se revela en los animales. Es un vestuario de la presencia de Dios. En todo está presente Dios, en todo se dona Dios, para que el hombre viva en una comunión con Dios. Cuando el hombre se alimenta, cuando nosotros comemos algo, recibimos un don de Dios y de algún modo en la misma comida comulgamos con Dios, porque recibimos su don, lo aceptamos. Si todo tiene una presencia, una sacramentalidad, es decir, sacramento significa una realidad visible de algo que hace visible algo invisible, ¿no? Si todo el mundo tiene una dimensión sacramental, cuando el hombre es el sacerdote que recibe el don de Dios y lo vuelve a ofrecer a él. La vocación del hombre es ser sacerdote.
Ayer leía uno esto en el libro y decía, oye, eso es peligroso. Ay, bueno, luego lo veremos. La vocación del hombre es ser sacerdote, pero bueno, el sacerdote está ahí. La vocación del hombre es ser sacerdote, es de recibir si os recordáis, este pan, fruto del trabajo, del campo, ¿no? Fruto de la tierra y del trabajo del hombre. Lo recoge y el sacerdote lo vuelve a ofrecer a Dios. La sacramentalidad de todo lo recibido, de todo ese don, el sacerdote, el hombre como sacerdote lo devuelve a Dios en una bendición y en todo bendice a Dios. Por lo tanto, todo es eucarístico, todo es Eucaristía, todo es sacramento, toda acción del hombre es sacerdotal y toda la vida del hombre es Eucaristía. Ese es el plan de Dios, en una armonía perfecta. ¿Qué ocurre? Que, por ejemplo, en la Biblia el alimento que ingiere el hombre, antes. En la Biblia, el alimento que ingiere el hombre, el mundo del que debe participar para vivir, se lo concede Dios y se lo entrega como comunión con Él. El mundo como alimento humano no es algo material, o solo material, o limitado a las funciones materiales, ni distinto y opuesto por ello a las funciones específicamente espirituales, a través de las cuales el hombre se relaciona con Dios. Todo lo que existe es un don divino para el ser humano. Y existe para dar a conocer a Dios al hombre, para que el hombre comulgue con Dios. Es el amor divino hecho alimento. ¿Verdad? Es el amor divino hecho alimento, hecho vida para el hombre. Dios bendice todo lo que crea, lo cual en el lenguaje bíblico significa que convierte a toda la creación en signo e instrumento de su presencia. Bueno, habrá problemas. Entonces, ahí va. No se superará esto, ¿no? ¿O sí? Perdonad, no estaba previsto. Dice, Dios bendice todo lo que crea, lo cual en el lenguaje bíblico significa que convierte a toda la creación en signo e instrumento de su presencia y sabiduría, de su amor y revelación. Por eso dice el Salmo, gustad y ved qué bueno es el Señor. El hombre, la vida del hombre, en ese estado original, recordamos todos que en el paraíso, Adán y Eva se cruzaban con Dios, tenían una familiaridad, ¿no? En la que había no había distancia ni ruptura. Cuando les echa el paraíso no es que les eche de un lugar, sino que la realidad del mundo deja de ser paradisíaca y empieza porque se introduce el mal en el mundo, ¿no? Entonces, ¿conseguiremos esto que se vea o no? Gonzalo. Un segundito. Perfecto. Entonces, ya está. Por eso, en la 6, vemos cómo Agus, en la 6 vemos, gustad y ved qué bueno es el Señor. Entonces, espera, Agustín, la anterior, esta, en Isaías. Sin embargo, cuando el hombre rompe todo ese equilibrio de Dios, y como dice Isaías, como has caído del cielo, astro matutino, hijo de la aurora, cómo has caído del cielo.
has sido derribado por tierra, opresor de naciones. Tú decías en tu corazón, y aquí está el pecado del hombre, tú decías en tu corazón, escalaré los cielos, elevaré mi trono por encima de las estrellas de Dios, me sentaré en el monte de la divina asamblea, en el confín del septentrión escalaré las cimas de las nubes semejante al Altísimo. En cambio, dice Isaías, has sido arrojado al abismo, a las profundidades de la fosa. El hombre con el deseo, bueno, ahora veremos dónde está la raíz del pecado original, ¿no? Fijaros en la siguiente, que lo que si en el... si más o menos tal y como Dios quiere las cosas, el hombre es una mano que dona el pan, por ejemplo, la Eucaristía, el alimento, ¿no? Dona la creación. Y la reacción del hombre es, como Adán y Eva, que cogen el fruto, quieren apoderarse, apresar lo que es dado, ¿no? Rompiendo esta dinámica en la que ahora vemos en la siguiente. El hombre comió el fruto prohibido, el fruto de aquel árbol, al margen de cualquier otra cosa que pueda significar, era diferente a los demás frutos del Edén. No le fue ofrecido, no era un don el árbol prohibido, no le fue ofrecido como un don al ser humano. De este no comerás, este no es donación para ti. Ni dado ni bendecido por Dios, era un alimento que al comerlo condenaba a la persona a comulgar, ya no comulgaba, con ese alimento ya no entraba en comunión con Dios, porque no era un don suyo que aceptaba y devolvía y bendecía con él, sino que no le había sido ni dado ni bendecido. Al comerlo, por lo tanto, no entra en comunión con Dios, sino que pasa a comulgar tan solo consigo mismo, perdón, pero no con Dios. Según esto, es la imagen del mundo amado por sí mismo, y comerlo representa la vida entendida como un fin en sí mismo. Se ha roto el dinamismo, ¿no? Por eso, en la siguiente, según nuestro punto de vista, el pecado original no consiste principalmente en que el ser humano haya desobedecido a Dios, sino en que ha dejado de tener hambre de Él y solo de Él. Se dirige al mundo queriendo ser alimentado y encontrar la satisfacción en un mundo al que ha roto su conexión con Dios. Es un mundo de muerte, no de vida, lo ha robado a la vida. Ha dejado de tener hambre de Él y solo de Él. Ha dejado de ver que toda su vida depende de que el mundo entero sea un sacramento de comunión con Dios. El mundo entero es, en el plan original, es un sacramento de la comunión del hombre con Dios. El hombre se une a Dios en la creación, en la materia, en la carne. El pecado no consistió en que el hombre ignorara sus deberes religiosos. El pecado radicó en que pensó en Dios en términos de religión. Luego veremos qué significa eso. Es decir, oponiéndola a la vida. La única verdadera caída del ser humano es su vida no eucarística, en un mundo no eucarístico. ¿Se entiende? ¿Se sigue más o menos? El único pecado, la única verdadera caída del ser humano es llevar una vida no eucarística en un mundo que no entiende de manera eucarística. La caída no se debe a que prefiera el mundo a Dios, rompiendo el equilibrio entre lo espiritual y lo material, sino que hizo del mundo algo material, mientras que debería haberlo transformado en vida en Dios, llena de valor, de sentido, de espíritu. Por lo tanto, ya vemos que el pecado no está en la falta de actos religiosos o en un rechazo directo de Dios, sino en dejar la caída, se encuentra o se produce en el momento en el que el hombre separa mundo y Dios, creación y Dios. Ahí se introduce el pecado original, la caída del hombre.
Muy importante. Luego veremos que esto tiene consecuencias, manifestaciones muy concretas. Por eso dice la siguiente: la vocación del hombre consistía en ser sacerdote de una Eucaristía que ofrece el mundo a Dios. Y justamente en esta ofrenda tenía que recibir el don de la vida. Ahora bien, en el mundo caído, el ser humano no posee la potestad sacerdotal para hacer tal cosa. Su dependencia del mundo se convierte, hemos pasado a establecer una dependencia del mundo, pero que se convierte en un círculo cerrado. Y su amor se desvía de su verdadera dirección. Es cierto que aún ama, es verdad que todavía tiene hambre, sigue sabiendo que depende de aquello que está más allá de sí mismo, pero su amor y su dependencia solo remite al mundo en sí. Desconoce que respirar puede ser comulgar con Dios. Ahora mismo nosotros, desde que hemos entrado aquí, hemos respirado muchas veces. Cada no sé cómo se llama, inspiración y exhalación, está bendiciendo a Dios. Estamos bendiciendo a Dios con el mero hecho de vivir. De este vídeo que han puesto antes, lo que me ha gustado muchísimo es, como decían, lo que ayer era, estábamos muchos llenos de vida. Lo que hacíamos era vivir. En la misma vida, el mero hecho de vivir, de respirar, es entrar en comunión con Dios, es bendecir a Dios. No está separado, bueno, ahora veremos qué condiciones son, pero no está separado el acto del hombre en su mundo material, como comprar, pasear, andar, respirar, comer, hacer deporte. En todas las realidades son religiosas, son santas. Hay bendición a Dios, hay alabanza a Dios. Estamos siendo sacerdotes, estamos alabando a Dios con nuestra vida. Por eso en la siguiente no se da cuenta de que comer, y quien dice comer dice toda relación con la creación, puede significar recibir vida de Dios. Y no solo alimentarse, en el sentido de dar al cuerpo la energía que necesita. No, eso también, pero es recibir vida de Dios. Olvida que el mundo, su aire o sus alimentos no pueden dar la vida por sí mismos, sino solo en la medida en que son recibidos y aceptados por amor a Dios y en Él, como considerando a todas estas realidades portadores del don divino de la vida. Por sí solos únicamente pueden dar la apariencia de vida. Por eso muchas veces cuando hablamos de vivir muertos o vivir vivos, ¿no? Podemos vivir muertos cuando nuestra relación con el mundo solo es una relación en la que lo buscamos por sí mismo, en la que lo separamos de la bendición a Dios, cuando hacemos del mundo algo solo material, cuando olvidamos su dimensión eucarística. Perdón. Y dice la siguiente. Perdón. Homo sapiens, homo faber. Sí, pero antes que nada, homo adorans. La definición primera y fundamental del ser humano es que es sacerdote. Se halla en el centro del mundo y lo unifica mediante su acto de bendición a Dios. El hombre se encuentra en el centro, bueno, es que me voy a enrollar, y unifica toda la creación, haciendo de toda la realidad un canto de bendición a Dios. ¿Recordáis el canto de Daniel, ¿no? Que tantas veces rezamos en la iglesia? Árboles del campo, bendecid al Señor, mares y ríos, bendecid al Señor, hielos y nevadas, bendecid al Señor, escarcha y sol, bendecid al Señor, reptiles y animales, bendecid al Señor. El hombre está en el centro de la creación, la recoge toda ella, la unifica en un acto de bendición a Dios. Y al llenar el mundo mediante esta Eucaristía, transforma su vida. La vida que recibe el mundo en vida en Dios, en comunión con Dios.
El mundo fue creado como materia, materia de una Eucaristía que lo abarca todo. Por su parte, el hombre fue creado como sacerdote de este sacramento cósmico. Esta es la realidad que Dios quiso. El pecado lo rompió y entonces seguimos. Los apóstoles descubren que una realidad nueva, más vasta que la muerte y su capullo espaciotemporal, se instaura en la radiación del resucitado. Mediante una verdadera pedagogía pentecostal, esta presencia en la tierra en otra forma prepara así el receptáculo eclesial, la tierra bendecida, de nuevo en la transparencia secreta de la que ella va a instaurarse por completo en espíritu y verdad. Bueno, da igual, esta es muy complicada, sí. Entonces, lo que hace Cristo, sabemos bien, Dios se hace carne. Dios en Él mismo vuelve a restaurar la unidad entre mundo y Dios. Y en Cristo, hombre, se da la unión completa. No hay separación. Y en la resurrección, Cristo, el amor del Padre, hace vencer a la materia, a la carne, a las leyes de la muerte de la materia. Ya no hay, el amor del Padre es mayor que la muerte, el amor es mayor que el odio. Hay una fuerza nueva, ¿no?, que se introduce en el mundo a partir del momento de la resurrección de Cristo. Y Él nos invita a todos, voy un poco rápido, pero va más o menos, pero nos invita a todos los que creemos en Él a morir con Él, a ese mundo encerrado en sí mismo, para vivir la vida nueva resucitada, restaurando la relación original. ¿Me explico? ¿Y cómo lo hace? Porque Él nos da su mismo espíritu. El mismo espíritu de Dios es el espíritu de Cristo, es el espíritu que nos quiere dar a nosotros, su mismo principio vital. Hace lo que vence al mundo, nos lo hace participar. Se nos han concedido las preciosas y sublimes promesas, para que por medio de ellas seáis partícipes de la naturaleza divina. Partícipes. Es que los que estamos aquí, los bautizados, le puedes pedir a Agus la batería. Los que estamos aquí estamos participando de la naturaleza divina. O sea, el mismo principio vital de Dios, el Espíritu de Dios, habita en nosotros. Se nos ha concedido aquellas... mira. Este niño Job en tu vida. No, este. No. Este. ¿Tú cuál tienes, el antiguo o el nuevo? Creo que es este. La recepción no. ¿Cuál es este? No sé. Pues estos. Perdone. Gracias. Entonces, bueno, voy a ir más rápido, perdón. Pero bueno, nos da la misma naturaleza divina, es decir, que lo mismo que Cristo ha vivido en su vida, uniendo cielo y tierra, nos hace a nosotros capaces de vivirlo y podemos unir en nuestra persona cielo y tierra. Por eso dice en la siguiente, bueno, decía San José María, parece que en el horizonte se unen el cielo y la tierra, pero no, donde de verdad, de lejos, allá en el horizonte, parece que el cielo se junta con la tierra. No olvides que donde de veras la tierra y el cielo se juntan es en tu corazón de hijo de Dios. En el corazón del Hijo de Dios,
como en el corazón de Cristo, es donde se unen cielo y tierra, porque tenemos el Espíritu Divino en nosotros. Entonces, todo esto, ¿qué quiere decir? Esto es lo que quería exponeros. ¿Qué es una religión? Una religión, conjunto de creencias o dogmas acerca de la divinidad, de sentimientos de veneración y temor hacia ella, de normas morales para la conducta individual y social y de prácticas rituales, principalmente la oración y el sacrificio para darle culto. En Cristo no hace falta nada de esto. En Cristo, la unión entre la divinidad y la creación, las criaturas, ya está dada. No hace falta un puente, ¿no?, para establecer esa realidad. No hay unas no son unas normas morales como heterónomas, ¿no?, que me vienen de fuera y se imponen al hombre, sino que en la misma vida del Espíritu crea un modo moral de comportarse. Entonces, seguimos. Y afirma Schmemann, un teólogo ortodoxo, en cualquier caso, el cristianismo es, en un sentido profundo, en un sentido superficial, el cristianismo sí es una religión. Socialmente, pues admitimos, pues, oye, pues qué religión practicas, sí. Pero profundamente es muy importante. Vamos a ver, hago un repaso. Estamos hablando de la revolución. Entendemos que Cristo es el verdadero revolucionario de la historia. Y es el verdadero revolucionario porque en el mundo original no había una religión para entrar en contacto con Dios. Era la misma vida, era todo religioso, era todo santo. A partir de la ruptura del pecado se separa mundo y Dios. Cristo viene y dice, yo vuelvo a unir lo humano y lo divino, lo sagrado y lo profano, lo espiritual y lo material. Todo le devuelve la unidad en la persona de Cristo. Cristo nos da su propio espíritu y, por lo tanto, en todo hijo de Dios que recibe la vida de Dios, el Espíritu de Dios, se da también la misma realidad que en Cristo, que todo es religioso, todo es santo, todo es culto, todo es bendición, todo es Eucaristía, todo es sacramento, toda su misma vida. Por eso, en un sentido profundo, el cristianismo es el fin de toda religión. Jesús lo manifestó en el relato evangélico de la samaritana, junto al pozo. La mujer dijo, Señor, veo que eres profeta. Nuestros antepasados rindieron culto a Dios en este monte. En cambio, vosotros los judíos decís que es en Jerusalén, en otro lugar, donde hay que dar culto a Dios. Y Jesús respondió, créeme, mujer, está llegando la hora, mejor dicho, ha llegado ya, en que para dar culto al Padre no tendréis que subir a este monte ni ir a Jerusalén. Ha llegado la hora en que los que rinden verdadero culto al Padre, es decir, los que practican la verdadera religión al Padre, lo adoran en espíritu y en verdad. No está ligado a actos concretos y a lugares concretos. El Padre quiere ser adorado así, dice Juan. Ella le planteó una pregunta sobre el culto y en su respuesta Jesús cambió por completo la perspectiva. De hecho, en ningún lugar del Nuevo Testamento se presenta el cristianismo como un culto o como una religión. La religión es necesaria allí donde existe un muro que separa a Dios y al hombre. Sin embargo, Cristo, que es a la vez Dios y hombre, ha derribado el muro que se alzaba entre ambos. Y lo dice San Pablo en Efesios. Ha inaugurado una nueva vida, no una nueva religión. De otra manera, lo voy a decir con 4 textos de 3 teólogos distintos. Y en él estaba el fin de la religión, en Cristo, porque él mismo era la respuesta a toda religión, a toda hambre humana de Dios. Y en él se devolvió al ser humano la vida que éste había perdido, la cual tan solo podía ser simbolizada, significada y pedida en la religión. Pero en una visión litúrgica del mundo, dice Cicioulas, no existe lo natural y lo sobrenatural. Existe la naturaleza y la creación, muy importante.
Si no, bueno, ahora vamos a ver las enfermedades. Lo que pasa es que no sé cuándo he empezado. ¿Cuánto me queda? ¿Qué llevo? ¿Media hora? ¿Más? Llevo 35 minutos. Me voy a dar prisa, es que lo importante viene al final. Pero bueno, no, pasa al anterior. Es que es importante. No existe lo natural y lo sobrenatural. Existe la naturaleza y la creación como una única realidad que proviene de Dios, donación, y es ofrecida a Dios, bendición, Eucaristía. Existe un encuentro completo hasta la identidad de lo celestial y la realidad terrena. Hasta la identidad. Todo esto, avanzo un poco por si queréis que me estoy yendo a la teología y tal. El otro día me decía uno, oye, ¿por qué no compramos una furgoneta en el estudio? Donde está el estudio, ahí en Madrid y tal, donde vivimos unos cuantos y tal, la sede y tal. Y digo, no. Y dice, sí, y ponemos ahí una gran pancarta, Dios te ama, y lo paseamos por todo Madrid. Y bueno, vio la cara y dijo, no, era una provocación, ya sé que eso no te gusta. No es que no me guste, no es cuestión no es cuestión de estética, aquí está la raíz. A Dios no le anunciamos con carteles en las furgonetas, ni con tatuajes de la Virgen de X, ni con collares en el suelo, ni organizando, venga, vamos a hacer evangelización, rosarios callejeros. Todo eso es buenísimo y el que lo hace muy bien. Pero entiendo que la revolución de Cristo a la que nosotros nos queremos sumar debe dejar claro, debe manifestar, expresar, vivir que se da una unión hasta la identidad entre un encuentro completo hasta la identidad de lo celestial con la realidad terrena. Un encuentro donde el mismo Dios deja de ser concebido más allá de la naturaleza. Yo anuncio a Dios y grito a Dios sonriendo por la calle, no rezando rosario. Bueno, o sea, cuando digo no tal, no es porque me parezca mal, pero que es otra cosa, a lo que entiendo que el carisma de Hakuna debe vivir y luego que cada uno manifiesta su fe y tal, como él considera. Pero bueno, ahora vemos. Yo grito el Evangelio cediendo el paso. Y anuncio el Evangelio tocando una buena música. No hacemos música, es que hacemos música para ver si se convierte gente, para que Dios llegue a otras personas. No. Hago música porque me encanta la música. Bendigo a Dios con la música. Y trato de que la música sea buena y yo lo paso bien y hago pasarlo bien. Si se acerca a Dios o no, eso ya es cuestión del mismo fuego. El fuego no puede no quemar. Pero no son acciones, estrategias para conquistar el mundo, sino que en mi presencia, habitado por Dios, en mi presencia en el mundo, ya se da todo. Mi misión es vivir. Mi misión es vivir. Bueno, ahora... Y por eso sigue, Bueno, seguimos a la siguiente. De lejos, ya la hemos visto. Seguimos. Para algunos, entonces, este punto importante. Cuando hacemos del cristianismo una religión, es decir, un puente para unir lo espiritual y lo material, existen dos enfermedades, dos posibles desviaciones. Una, convertir el cristianismo en una religión para que el espíritu viva, o convertir el cristianismo en una religión para que la materia sea dignificada, que haya justicia, paz. Ahora lo vamos a ver. ¿Qué es lo que llamaríamos un espiritualismo o un materialismo? Para algunos, la vida habla el espiritualismo. Para algunos, hablando en términos religiosos, la verdadera vida es la vida religiosa. Este tipo de vida constituye un mundo en sí mismo, el cual existe al margen del mundo secular y de su vida. Se trata del mundo de la espiritualidad, que hoy parece haber alcanzado una curiosa popularidad. Baste que, por ejemplo, en los aeropuertos y tal, pues hay muchos libros de fomentar la vida del espíritu, la interioridad, la libertad
Desorientado y ofuscado por el ruido, la precipitación y las frustraciones de la vida, el hombre acepta de modo espontáneo y sin recelo alguno la invitación a adentrarse en el santuario íntimo de su alma y a descubrir allí otra vida, a disfrutar de un banquete espiritual generosamente provisto de alimentos espirituales. Esta nutrición espiritual le ayudará, entre otras cosas, a restaurar su paz mental, a soportar la otra vida, la mundana, y a aceptar sus tribulaciones, a llevar una existencia más plena y dedicada, a ser positivo de una forma profunda y religiosa. Según esta lógica, la misión consistirá en trabajar para que la gente se convierta a esta vida espiritual, en hacerlos religiosos, ¿no? Que es toda esa manera de vivir en la que podemos medir nuestra vida religiosa, como hemos hecho el cristianismo una religión. Ser cristiano es tener vida religiosa, y vida religiosa es vida cultural. Entonces, el tiempo que dedico a labores de la iglesia, a ayudar a limpiar la iglesia, a funciones, se convierte el cristianismo en función, una función de alcanzar paz, de la vida del espíritu, pero el mundo es un lugar donde soy tentado. El mundo es un lugar del que debo tener cuidado, porque atrapa, etc. Sin embargo, la otra manera de ver, el materialismo, o una religión como ligada a... El segundo tipo es el de aquellos que intuyen espontáneamente que la afirmación para la vida del mundo significa en realidad para la mejor vida del mundo. Los espiritualistas de antes se ven contrarrestados por estos activistas. Entonces, ¿cuál es el sentido del cristianismo? Cuando lo convierto en religión, pues puedo ir en la otra dirección. Pues decir, oye, tenemos que hacer un mundo más justo, que todos coman, que impere la paz, las relaciones. Es decir, una función social, ¿no? Como una iglesia, como una gran ONG, ¿no? Universal. Seguimos. Seguimos. Sin embargo, lo que realmente es la iglesia es presencia en el mundo de... Bueno, seguimos. Hasta tal punto llevamos un tiempo largo en el que los cristianos hemos hecho del cristianismo una religión y a veces espiritualista, que Nietzsche llega a afirmar esto. Es lo que él ha visto, es lo que ha vivido, es la iglesia, él vive en el mundo protestante. Cristiana es la hostilidad enconada a los sentidos, la hostilidad enconada a los placeres sensuales, la hostilidad enconada a la alegría, en fin. Fijaos qué percepción tiene él, que es absolutamente contraria a lo que quiso Cristo, ¿no? Porque en los sentidos yo bendigo a Dios, recibo su don y lo devuelvo a Dios. Permiten los sentidos, los placeres sensuales, recibo a Dios y devuelvo a Dios. En el mismo placer sensual está Dios ahí, ¿no? Bueno, pues siempre y cuando no esté buscado en sí mismo, sino como una realidad que acepto como un don, ¿no? Confusiones. Hay muchas confusiones, pero solo las voy a mencionar muy rápidamente. Ojo con el mundo. La sexualidad es un mal tolerado, pero por eso mejor alejarlo de los actos religiosos, ¿no? Y hay religiones que a lo mejor, pues si tienes relaciones sexuales, debes tener luego una purificación, ¿no? O no hacerlo previo al momento en el que vas a tener un encuentro religioso con Dios. La sexualidad como en ocasiones, como un mal tolerado. La fealdad no preocupa al espiritualista. Que algo sea feo no le preocupa, porque lo material se atiende por necesidad. Que la comida esté bien puesta, que sea visible o no, que apetezca o no, es secundario. Lo importante es alimentarte, porque el espiritualista está pendiente
solo de la vida del espíritu, pero la materia casi le separa de él. No sé si habéis visto la película El festín de Babette, fantástica, ¿no? Como allí hay unos cristianos, una comunidad cristiana que son protestantes luteranos, ¿no? Que van a comer y ¿cómo? Porque les invitan a un banquete, pero ¿cómo no vamos a ir? Porque sería una falta de caridad, pero vamos, pero mientras bebemos el vino pensamos en otra cosa. Y mientras comemos el pavo, porque es un festín, el festín de Babette, mientras comemos el pavo pensamos en la última vez que fuimos al monte de excursión, pero no estemos pensando en los... Bueno, una ruptura, ¿no? Por ejemplo, la pobreza a veces se confunde con la suciedad, o la necesidad de crear partidos políticos cristianos, ¿no? O la falta de competitividad en el mercado a veces, cuando se hace cine, arte, libros, pues que te das cuenta que no es que haya mal gusto, sino que es que no importa el continente, porque lo que importa es el espíritu. Entonces, esas son confusiones generadas en la sociedad de los cristianos por un espiritualismo, ¿no? ¿Sí? Bueno, y seguimos. Unos fariseos preguntan, ¿cuándo vendrá el reino de Dios? El reino de Dios no va a venir en forma visible. La gente no dirá, está aquí o allí. En realidad, Dios ya reina entre vosotros. El reino ya está aquí entre vosotros. El reino está aquí. Fue esta libertad, es interesante, que tenía la iglesia primitiva respecto a la religión, en el sentido habitual o tradicional del término, la que llevó a los paganos a acusar a los cristianos de ateísmo. ¿Cómo se casaban los primeros cristianos? Los primeros cristianos no se casaban de ningún modo distinto a como lo hacían los de su pueblo, los de su cultura, los griegos como los griegos, los romanos como los romanos, porque el mismo acto del amor sabían que era ya un sacramento. No era un culto, no era un bodorrio cristiano en iglesia, ni siquiera, es que era como se casaban los demás, y aquella realidad ya era santa, ya era sacramental. Y lo mismo con los lugares. Para los cristianos carecía de interés una geografía sacra o los templos o un culto que podía ser reconocido como tal por generaciones que participaban en las solemnidades de los cultos mistéricos. No había ningún interés particular por los lugares en los que había discurrido la vida terrena de Jesús. No había peregrinaciones al inicio, los primeros siglos. No sé cuándo empiezan. La vieja religión contaba con miles de espacios y templos sagrados. Para los cristianos, todo eso había pasado y desaparecido. No necesitaban de templos construidos con piedra. El cuerpo de Cristo, la iglesia, el nuevo pueblo reunido en él, era el único templo auténtico. Destruid este templo y en 3 días lo levantaré de nuevo. ¿Y qué cuerpo levanta después de su propio cuerpo? ¿No? El cuerpo de Cristo es el nuevo templo. Sí. Los primeros cristianos, por ejemplo, esto es muy importante. Todo esto no se da por arte de magia, sino que el cristiano necesita ascender a la vida de Cristo, entrar en la vida de Dios, como ha entrado el cuerpo resucitado de Cristo, en la carne, el cuerpo está en la intimidad de Dios, el cuerpo glorioso de Cristo. Pues yo necesito ascender al cielo también para recibir ese espíritu y entonces que todo esto sea real. Acabo ya enseguida. Los primeros cristianos descubrieron que para convertirse en templo del Espíritu Santo tenían que ascender al cielo, donde Cristo había subido. También se dieron cuenta de que esta ascensión era la condición indispensable de su misión en el mundo. Condición indispensable de su misión en el mundo, de su ministerio para con el mundo. La relación con el mundo, su misión, su función, es sencillamente estar lleno de Dios y vivir lleno de Dios, vivir la vida lleno de Dios. Pues allí en el cielo estaban inmersos en la vida nueva del reino. Y cuando después de esta liturgia de ascensión, que es lo que vivimos en los sacramentos, que es la misa, el cielo en la tierra, en cada sacramento nos introducimos en la vida de Dios, en la presencia de Dios, ascendemos con Cristo en la liturgia. Cuando después de esta liturgia de ascensión volvían al mundo, sus rostros reflejaban la luz, el gozo y la paz de ese reino, y eran verdaderamente sus testigos. No llevaban programas ni teorías, pero allá donde iban germinaban las semillas del reino, prendía la fe, la vida se transfiguraba y se tornaba posible lo imposible. Eran testigos. Y cuando se les preguntaba,
¿De dónde procede el brillo de la luz? ¿Cuál es la fuente de esta fuerza que tienes? ¿Por qué estás así de alegre? ¿Por qué perdonas? ¿Por qué amas hasta el extremo? Sabían qué responder y dónde dirigir a los hombres. Bueno, sin embargo, seguimos. Bueno, vamos a terminar ya porque es muy tarde, qué pena. Pero vamos a ir a las... Mira, esta anterior. Por eso, el paraíso, es que el cielo ya está aquí. El cielo ya está aquí, el reino está entre nosotros. Nosotros ya empezamos a saborear el cielo, no de una manera plena, pero ya está comenzado. Ya ha comenzado aquí. El paraíso está también en la tierra, pero el hombre permanecerá lejos de él mientras no se regenere. Regenere, o sea, una nueva generación, una nueva gestación, una nueva generación, una generación en Dios, ¿no? Hemos sido partícipes de la resurrección divina, regenerados en la vida de Dios. Hasta que yo no me regenero, no descubro el paraíso. Bueno, pero entonces, como es tarde, sigue. Mira, esto es muy interesante. O sea, todo el mundo vive en una alabanza ontológica. Cuando yo no entiendo esto, reduzco la sacramentalidad a los sacramentos, la alabanza a los actos de alabanza pública, compartida y expresada corporalmente. La Eucaristía la reduzco a la celebración de la misa. O sea, se produce un reduccionismo tremendo cuando toda la vida es... Bueno, seguimos. La alabanza ontológica, seguimos. Entonces, mirad, con esto vamos a terminar, pero algunas consecuencias de todo esto. Salimos del mundo y entramos en el cielo en la liturgia, en la Eucaristía. Desde que salimos de casa, había una cita muy bonita, muy interesante, que desde que yo salgo de casa, da igual, alabanza, nuestra vida es ya un canto de alabanza y bendición. Gritamos a Dios con tal de que todo sea verdad, ya gritamos a Dios. No con la palabra Dios, con camisetas, con rosarios callejeros, etc., sino que gritamos a Dios con la vida, con tal de que yo esté regenerado y todo lo que haga sea verdad. Y punto. En Madrid dicen y punto pelota, pero y punto. O sea, con que todo sea verdad, alabo a Dios, cuando yo estoy regenerado. Santo, ¿quién es el santo? El santo es el hombre. El que se hace hombre, el que vive como hombre, el que es plenamente hombre, es santo, ¿no? O sea, no es añadir a mi vida una superestructura, ¿no? Vivir abrazado, recibiendo todo el don de Dios y abrazando, ¿no? Devolviendo todo eso a Dios, ¿no? Vivir abrazado y abrazando es hacer de la vida una Eucaristía. Cuando decimos que es Hakuna, grupos de cristianos que juntos siguen a Cristo, es que no es más que eso. O sea, vivir juntos en esa nueva iglesia, en esa nueva vida que Él nos da y seguirle a Él, viviendo nuestra vida. La iglesia lo que ofrece al mundo es una comunidad de vida transfigurada. Muy importante, la belleza. Porque la belleza no es un traje, bueno, dice, la forma no es un traje, sino el resplandor de su esencia. Cuando todo es verdad, y yo estoy regenerado, y todo lo que hago es verdad, todo lo que hago es bello. La belleza no es indiferente, la belleza manifiesta verdad. Pero eso fue lo que hablamos el año pasado en este congreso. El mundo vivo, no buscado por sí mismo, ¿os acordáis a Adán y Eva, ¿no? El mundo vivo, no buscado por sí mismo, no es lugar de tentación a soportar, sino que en él desarrollamos el sentido de la maravilla. Vamos descubriendo el paraíso en esta tierra, todo don, todo presencia de Dios. Bueno, donde está el Espíritu hay libertad. Entonces, los ámbitos de cristianismo, de iglesia, son ámbitos de libertad. En la medida en que falta libertad, es decir, hay intereses, hay fines, hay estrategias, hay manipulación,
hay números que conseguir. El espíritu no, o sea, porque no busca la eficacia, busca la verdad. La Iglesia, los cristianos, no buscamos eficacia. Nos encanta decir que no, prohibido contar. Es que no queremos contar, porque nos pervertiríamos. Porque lo que nos importa es la verdad, el ser, el regenerarme yo. No, el mundo no es algo para conquistar, ¿no? Sino algo a lo que debe arder, ¿no? Bueno, misericordia. Todo ámbito de la vida del cristiano, su misma vida, es misericordia, porque el divinizado, el transfigurado, el regenerado, se reconoce por su misericordia. En la medida en que hay misericordia, está presente el Dios de misericordia. La sencillez, es muy importante, la sencillez. La fe, el ser cristiano es lo más sencillo del mundo, porque es ascender al cielo y vivir. La sencillez, no hacen falta superestructuras, sino solo la fuerza de lo que es en sí, de lo que es verdad. Esa es la fuerza. Y por lo tanto, sencillez. Todo lo que es más. Entonces, por eso dice el Salmo, que todas tus criaturas te den gracias, Señor, que te bendigan tus fieles, que proclamen la gloria de tu reinado, que hablen de tus hazañas. Esta es la vida cristiana, ¿no? Y yo creo que podemos... esto es precioso, pero fuera, y seguimos. Entonces, quiero terminar con estas palabras de Pablo, que hace poco nos recordaba la Iglesia en la liturgia, que nos dice lo que es la verdadera revolución. San Pablo es un revolucionario de principio a fin, y todos nosotros, los que queremos seguir a Cristo, luego tenemos que poner otra vez el remix ese, pero los que seguimos a Cristo en esta fila de locos que siguen al primer revolucionario de la historia y al único revolucionario de la historia, y nosotros continuamos esa revolución, supone una guerra, un combate. Buscad, hermanos, buscad vuestra fuerza en el Señor y en su invencible poder, para estar en el mundo de esa manera. Poneos las armas de Dios para poder afrontar las asechanzas del diablo, porque nuestra lucha no es contra hombres de carne y hueso, sino contra principados, contra las potestades, contra las dominaciones de este mundo de tinieblas, contra los espíritus malignos del aire, que son los que nos hicieron buscar el mundo con la sugestión, con los pensamientos, nos hicieron buscar el mundo por sí mismo y rompiendo esa circularidad litúrgica. Por eso, tomad las armas de Dios para poder resistir en el día malo y manteneros firmes después de haber superado todas las pruebas. Estad firmes, ceñid la cintura con la verdad, revestid la coraza de la justicia, calzad los pies con la prontitud para el evangelio de la paz, embrazad el escudo, ¿y qué más? Poneos el casco de la salvación, empuñad la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, siempre en oración y súplica, orad en toda ocasión en el Espíritu, velando juntos con constancia, suplicando por todos los demás santos, por todos los demás cristianos. Pedid también por mí, para que cuando abra mi boca se me conceda el don de la palabra y anuncie con valentía el misterio del Evangelio, del que soy embajador en cadenas, y tenga valor para hablar de él como debo. Pues nada, viva Cristo, viva la revolución, y que nos sumemos a ella. No vale la pena vivir de otra manera para nosotros que revolucionando el mundo, gritando a Dios sin decir la palabra Dios, o cuando nos dé la gana de decirla, pero con nuestras vidas, ¿no? Pues nada, viva Dios.